En este problema 2 vamos a seguir aplicando la teoría de hidrodinámica, como es la ecuación de Bernoulli y la ecuación de continuidad. Aquí este problema nos dice: fluye agua continuamente en un tanque abierto como se muestra en la figura. El área transversal del punto 2 es 0.048 metros cuadrados, en el punto 3 es 0.016 metros cuadrados, aquí está el punto 2, aquí está el punto 3. Nos pide calcule la rapidez de descarga en el punto 3. Para el inciso A, nos pide rapidez de descarga en el punto 3. ¿Qué es la rapidez de descarga? La rapidez de descarga es el gasto, y el gasto se puede calcular multiplicando el área que hay en el punto 3 por su rapidez en el punto 3. Como necesitamos la rapidez en el punto 3 para calcular el gasto, tenemos que aplicar la ecuación de Bernoulli para sacar esa rapidez en el punto 3. Inciso A. Como necesitamos la rapidez en el punto 3, aplicamos Bernoulli, la ecuación de Bernoulli, ¿en qué puntos nos conviene? En 1 y 3. ¿Por qué? Porque tengo mucha información del punto 1 y del punto 3. Del punto 2 casi no tengo nada de información. El procedimiento que recomendé para aplicar la ecuación de Bernoulli dice: primero hay que hacer un dibujo. El problema ya me da el dibujo. Número 2, identificar el punto inicial y final. Aquí me conviene utilizar el punto inicial como 1 y el punto final como 3. Luego, lo que tenemos que hacer es identificar los datos. ¿Qué tenemos como datos? La presión 1, la presión que hay aquí, la presión externa, la presión que hay fuera del líquido, es la presión atmosférica porque está abierto. Luego, la rapidez en el punto 1, siempre suponemos que cuando el recipiente tiene un diámetro muy grandote, en ese punto, pues su rapidez va a ser 0, aproximadamente 0, se considera como 0. Luego, tenemos la posición en Y del punto 1. Para eso necesitamos elegir un sistema de referencia. El sistema de referencia lo voy a colocar a esta altura. Colocamos a esta altura el sistema de referencia, y en base a este sistema de referencia podemos decir que la posición en Y del punto 1 sería 8, porque de aquí a acá es 2, de aquí a acá es 10, entonces de aquí a esta altura va a valer 8. También tenemos que el área 1 dice el área del punto, bueno, el área no la vamos a necesitar porque es muy grande. También vamos a revisar el punto 3, datos del punto 3. Punto 3, la presión. ¿Cuál es la presión externa que existe aquí? Está la presión atmosférica, porque es la presión que hay fuera del punto 3. Está abierto el punto 3. La rapidez del punto 3 no la conocemos, es la que queremos determinar para poder aplicar la fórmula del gasto y así determinar la rapidez de descarga. Luego, la altura del punto 3 pues va a valer 0. Y también tenemos el área del punto 3. El área del punto 3 de la vaca es 0.016 metros cuadrados. Esos son los datos que tenemos. Ahora, estos datos los vamos a sustituir en la ecuación de Bernoulli. También en el procedimiento que les mencioné, dice que apliquemos la ecuación de continuidad para obtener la velocidad en el punto 1 o el punto 3, pero en este caso no es necesario porque ya tengo la rapidez en el punto 1 que vale 0 y la rapidez en el punto 3 no la tengo, y entonces aquí con una rapidez es 0 no podría yo aplicar la ecuación de continuidad porque si no me daría que la rapidez también sería 0 y en ese caso pues no va a funcionar mi ecuación de continuidad. Me voy directamente a sustituir los datos en la ecuación de Bernoulli.
Entre el punto 1 y 3 tendríamos presión en el punto 1 más un medio de ρ rapidez 1 cuadrado más ρg posición del punto 1 igual a la presión 2 más un medio de ρ rapidez punto 3 cuadrado, aquí es 3, también el punto 3, punto 3, punto 3 más ρg por y del punto 3. De estos datos, ¿cuáles se hacen 0? Pues el que se podría hacer 0 sería este ρg 3, porque se hace 0 porque la posición del punto 3 es 0. Sustituyendo datos, aquí sería presión atmosférica más un medio de ρ por la velocidad 1 cuadrado, que es 0, la velocidad del punto 1 es 0, más la densidad G por la posición del punto 1, que son 8 metros, igual a punto 3, presión atmosférica, más un medio de ρ por la velocidad, la rapidez del punto 3, que es la que necesito saber. Aquí vemos cómo este se puede cancelar con este, y nos quedaría ρg por 8 igual a un medio de ρb3 al cuadrado. Aquí el ρ por este ρ se cancela y me queda que b3 es igual a 2g por 8 raíz. Entonces, esta es la rapidez del punto 3, y la rapidez en el punto 3 nos daría 12.5219 metros sobre segundo. Esa es la rapidez del punto 3. Pero me pide el gasto, dice rapidez de descarga. Rapidez de descarga, pues no es otra cosa más que el gasto, y esto sería área 3 por rapidez 3. El área 3 es 0.016 por la rapidez del punto 3, que es 12.5219, y eso me va a dar 0.2 metros cúbicos sobre segundo, que son las unidades del gasto o de la rapidez de descarga. Con eso ya resolví lo que me pide en el inciso A, la rapidez de descarga en el punto 3. Ahora me dice la presión manométrica en el punto 2. Aquí, presión manométrica en este punto 2. Si necesitamos en el punto 2 la presión manométrica, lo que podemos hacer es aplicar la ecuación de Bernoulli en el punto 1 y en el punto 2, o también podemos aplicar la ecuación de Bernoulli en el punto 2 y en el punto 3. Voy a aplicar, en este caso, entre 2 y 3. Aplicando la ecuación de Bernoulli entre el punto 2 y 3, revisamos datos. Otra vez procedimiento. Dice hacer un dibujo, ya está. Identificar el punto inicial y final es 2 y 3. Luego sistema de referencia, aquí está el sistema de referencia. Después tenemos que revisar si podemos aplicar la ecuación de continuidad para obtener la velocidad inicial o la velocidad final. Aquí tendríamos A2, B2 es igual a A3, B3. Tenemos el A3 y el B3. Y esto, del resultado anterior, nos dio que A3 por B3 es 0.2. A3 por B3 es 0.2. El A2, de aquí puedo sacar la rapidez 2, porque tengo el área 2. El área 2 me dice que es de 0.048. Aquí el área 2 es 0.048. Sustituyendo, tenemos 0.048, rapidez del 2 es igual a 0.2, y de aquí podemos obtener la rapidez del punto 2 sería 4.1739 metros sobre segundo. Ya, con esto conozco la rapidez del punto 2. También, ¿qué más datos vamos a tener aquí? Pues que el Y2 es igual a Y3, que la presión 2 no la conozco.
rapidez del punto 2 ya sé que es 4.1739. La presión en el punto 3 es la presión atmosférica, la que está en este punto es la presión externa, la presión atmosférica. Esos serían los datos que tenemos, y también tenemos que la rapidez en el punto 3 es de 12.5219 metros sobre segundo. Esos son los datos que tenemos en el punto 2 y en el punto 3, donde vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli. Sustituyendo en la ecuación de Bernoulli, tenemos entre 2 y 3, sería presión atmosférica, presión del punto 2, presión del punto 2, aquí, más un medio de la densidad que es agua, 1000, por su rapidez del punto 2. La rapidez en el punto 2 son 4.1739 al cuadrado. Esta sería la rapidez del punto 2, más 1000 por G, por la gravedad, 9.8, por la altura por la posición del punto 2. La posición del punto 2 con respecto a mi sistema de referencia es 0. Aquí va un 0, y esto es igual a la presión que hay en el punto 3, que es la presión atmosférica, que en este punto 3 está la presión atmosférica, que está acomodado también, más un medio de 1000 por la rapidez del punto 3, que es de 12.5219 al cuadrado, más 1000 por 9.8 por la altura del punto 3, que también es 0. La altura del punto 3 también 0 con respecto a este sistema. Aquí este término se haría 0, este término también se va a hacer 0. Y haciendo unos pasos intermedios, quedaría más 8.710.7206 igual a la presión atmosférica, que es 1.013 por 10 a la 5. Esta vale la presión atmosférica, más sigue esta parte, que es 78.392. 78.392.7289, y ya de aquí despejamos la presión 2 y da 1.79 por 10 a la 5. Esta sería la presión absoluta. Esta es la presión absoluta. En la ecuación de Bernoulli, las presiones, en la ecuación de Bernoulli aquí, recordemos, las presiones son presiones absolutas. Y entonces la presión manométrica del punto 2 sería la presión 2 menos la presión atmosférica para obtener la presión manométrica. Y esto nos da 6.97 por 10 a la 4 pascales. Esta es la presión manométrica en este punto 2. Revisemos ahora cómo se resuelve el problema 3. En el problema 3 tenemos un fluido, que en este caso es un gas, que es el aire, y nos pide determinar la fuerza horizontal neta sobre una ventana que está en el piso 53, debido a que fuera hay un aire a razón de 28 metros por segundo. Si las ventanas de un edificio de oficina tienen 4.26 metros por 5.26 metros. Esas son las dimensiones de la ventana. En un día tempestuoso, el aire sopla a razón de 28 metros por segundo al pasar por la ventana del piso 53 y se calcula la fuerza horizontal neta sobre la ventana. Esto es lo que generalmente la gente experimenta cuando hay un huracán. Las ventanas de vidrio se pueden romper
debido al aire que está soplando muy fuerte por la parte de afuera. Vamos a aplicar aquí la ecuación de Bernoulli. El problema no me da un dibujo, yo lo tengo que hacer, y para eso me imagino de perfil la ventana. Y aquí señalo que este punto está fuera y este punto está adentro. Este lo voy a marcar como punto 1 y este lo voy a marcar como punto 2. Ya en mi dibujo identifico cuáles son mis puntos inicial y final. Aquí puedo decir que puedo considerar como este punto inicial y como este punto final. Los puedo considerar de esa forma. Luego, lo que tenemos que hacer es fijar un sistema de referencia. El sistema de referencia lo puedo fijar a la mitad de la ventana. Y después de que tengo mi sistema de referencia, puedo revisar si puedo aplicar la ecuación de continuidad para obtener alguna de las velocidades. En este caso, pues no se puede aplicar la ecuación de continuidad. No es necesario aplicar la ecuación de continuidad porque tengo la velocidad del aire aquí y acá la tengo, por lo tanto tendré su rapidez. Entonces, revisemos los datos. La presión en el punto 1, este punto está dentro del edificio. Y pues consideramos que dentro del edificio está presión atmosférica. Como en cualquier salón de clase, estamos a presión atmosférica. La altura de 1 no la sabemos, pero sabemos que de este lado está la misma altura que del otro lado, lo podemos considerar. Si podemos decir que si usamos el sistema de referencia, podemos decir que esto podría ser 0 también. Luego, la rapidez del aire dentro. La rapidez del aire dentro de la oficina es igual al caso de que está dentro de un salón de clase, pues el aire no tiene tanta rapidez, podemos considerarlo que es aproximadamente 0. Revisemos el punto 2, ¿qué está pasando? En el punto 2 la presión de fuera no la sabemos, podríamos decir que es la presión atmosférica, pero no es la presión atmosférica porque el aire está soplando muy fuerte y eso va a hacer que la presión no tengamos presión atmosférica fuera. Luego, la posición del punto 2 es igual a la posición del punto 1. La rapidez del aire fuera es de 28 metros sobre segundo. Otra cosa que tengo es el área de la ventana. El área de la ventana, pues tenemos sus dimensiones 4.26 por 5.26. Esos son los datos que tenemos. Estos datos los vamos a sustituir en la ecuación de Bernoulli. Recordamos expresión 1 más 1 medio de la densidad por la rapidez 1 más densidad, gravedad, posición del punto 1 igual a la presión 2 más 1 medio de la densidad de la rapidez del punto 2 al cuadrado más la densidad, gravedad por la coordenada del punto 2. Y aquí chequemos de estos datos cuáles se hacen 0. Este se va a cancelar con este porque las alturas del punto 1 y 2 están al mismo nivel. Luego la rapidez del punto 1, esto es 0, entonces este término se hace 0. Esto es porque la rapidez del punto 1 es 0. ¿De aquí qué podemos obtener? De aquí podemos obtener P1 menos la presión del punto 2 igual a 1 medio de la densidad por la rapidez del punto 2 al cuadrado. Esto nos va a dar un terreno. Sustituyendo queda 1 medio. La densidad del aire, vamos a considerarla como 1.23, la densidad del aire. En los libros varía, algunos dicen 1.2, otros 1.22, otros 1.23. 1.23 voy a usar kilogramos por metro cúbico.
y luego por la rapidez del punto 2 que nos marca que es de 28 al cuadrado. Haciendo los cálculos, esta quedaría 482.16 pascales. Este sería el delta P. Esta es la diferencia de presiones en la ventana. Esa diferencia de presiones está generando una fuerza sobre la ventana, y eso es lo que me está pidiendo, la fuerza horizontal. Este me está generando una fuerza horizontal. Si recordamos, la presión es fuerza sobre área. Y aquí podemos decir que el delta P es fuerza, la fuerza es delta P por el área. Esta sería la fuerza horizontal que está generando la diferencia de presiones. Y ahora sustituimos 482.16, que es la diferencia de presiones, por el área. El área es 4.26 por 5.26. Ese es el área de las ventanas. Y aquí tenemos que nos da una fuerza de 10.804.0484 newtons. Esta es la fuerza horizontal aplicada sobre la ventana debido a la diferencia de presiones que generan las distintas velocidades del aire en el punto dentro y fuera de esta ventana.